En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Ya son 11.800 los muertos en el terremoto de Turquía y Siria, 11.800. La cifra no para de aumentar. Es horroroso todo lo que nos llega desde allí. Vamos a conectar en unos minutos con el enviado especial de la cadena SER, Pablo Morán. Pero antes, una noticia que les avanza a esta hora la cadena SER. El Pleno del Tribunal Constitucional le va a retirar mañana al magistrado Enrique Arnaldo la ponencia sobre la ley del aborto. Este magistrado a propuesta del PP, ya no será el ponente de la sentencia después de que su propuesta no haya convencido a la mayoría progresista que controla el Constitucional. Y esa mayoría, con el presidente del tribunal, Conde Pumpido, a la cabeza, va a encargarle una nueva sentencia a una magistrada mujer. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Será mujer, de la mayoría progresista, y de las 4 magistradas posibles, la que tenga menor carga de trabajo, porque el presidente Cándido Conde Pumpido quiere aprobar la nueva ponencia en un mes. Aunque el texto de Arnaldo solo cuestiona uno de los preceptos de la ley de Zapatero, el de la información a la mujer, la mayoría rechaza con rotundidad su texto por introducir frases como que la interrupción del embarazo no es un derecho exclusivo de la mujer o que la vida comienza con la gestación. También por lo que no dice, Arnaldo no se pronuncia sobre la ausencia de consentimiento paterno a la mujer que quiera abortar con 16 años, porque el PP derogó ese artículo, pero la nueva ley repesca esa posibilidad, y que el Constitucional no se postule al respecto o acepte las frases de Arnaldo abre la vía a futuros recursos, y el nuevo Constitucional quiere cegar esa posibilidad. Miguel Ángel, gracias. A ti, buenas tardes. Previsión del tiempo, Jordi Carbo. Buenas tardes. Hasta bien entrada la noche tendremos chubascos cerca del Mediterráneo, algunos intensos pero con tendencia a ir desapareciendo. En Cataluña la cota de nieve se puede situar alrededor de los 500 metros en algunos momentos. También esperamos chubascos en Andalucía, especialmente en puntos costeros. Mañana irán desapareciendo pero persistirán cerca del estrecho. Especial atención entre Cádiz y Málaga, donde todavía pueden llover de manera torrencial. Y en el conjunto del país, mañana más sol que nubes, con temperaturas un poco más bajas, sobre todo las mínimas. Empieza hora 25. En Turquía, con esta conversación que van a escuchar entre los bomberos españoles que trabajan en la zona de Ayimadan, en el epicentro del terremoto que ha provocado ya más de 11.800 muertes y 54.000 heridos. Escuchen cómo se organizan los bomberos, cómo intentan averiguar de dónde sale la voz de una mujer enterrada bajo las ruinas con la que están intentando hablar. Sí, acabamos de hablar con él, que están 3. Una viva y las otras a lo mejor están muertas. Vale, entonces, cuando tú hablas con él así, responde hacia allá. A la izquierda hacia arriba, ya han quitado lo que era la parte de la escalera. Vale, es buena señal porque si sale hacia la izquierda, a lo mejor está muy a la fachada hacia la izquierda o está muy hacia el pasillo. El que yo te digo es el pasillo. El pasillo es que las entradas que hay un muerto arriba. Este sonido lo ha grabado el enviado especial de la cadena SER a Turquía, Pablo Morán, testigo de este rescate que, como todos los demás, se está llevando a cabo en condiciones muy duras por la devastación total que ha causado el terremoto y por las temperaturas gélidas que hay en la zona. Buenas tardes, Aimar. Los voluntarios españoles llevan 24 horas de trabajo sin descanso. Son incombustibles. El día empezó muy bien de madrugada con el rescate de Ahmed, un joven de 28 años que ha pasado 2 días atrapado entre los escombros de su casa con temperaturas bajo cero. Esa ilusión inicial se fue desinflando a lo largo del día por la frustración de acudir a otros rescates sin éxito, y la esperanza ha rebrotado a última hora, inesperadamente, cuando estos expertos se han movilizado a la carrera ante la posibilidad de poder rescatar a 3 o 4 personas de un edificio derrumbado a pocos metros del campamento base. Ramón Pérez Ibáñez es uno de los 2 coordinadores del grupo en declaraciones a la SER. Es una intuición personal. Tal y como ha respondido con esa vivacidad, entendemos que está en buen estado. Ha tenido suerte, está en un buen hueco de supervivencia y bueno, pues está ahí rabiando que quiere salir de ahí. ¿Y qué estáis haciendo exactamente? Pues bueno, hemos abriendo una vía, salvando obstáculos de una galería horizontal hasta que accedemos a ella. Aquí no hay tregua ni hora para dejarlo mientras exista la posibilidad de rescatar a más personas con vida. En ello están ahora los voluntarios españoles y así van a seguir hasta que el cuerpo aguante. El cansancio aflora después de 2 días sin dormir, pero la adrenalina que experimentan en estos momentos es la gasolina extra para seguir.
En Turquía empiezan a cobrar fuerza las críticas a la gestión que ha hecho Erdogan de esta catástrofe, la tardanza y la falta de ayudas en algunas zonas. El presidente turco sí reconoce que tienen problemas para llegar a determinados puntos del país, pero dice que nadie puede estar preparado para algo así y que no es momento de división, sino de estar unidos y de ser solidarios, es lo que dice Erdogan. Sobre solidaridad, ha hablado hoy Casal en Hora 14 con Renata, es una trabajadora de la Embajada de Turquía en Madrid, donde se ha organizado una recogida de material humanitario para mandarlo allí a Turquía. Ha explicado qué es lo que más necesitan. Nosotros pues sobre todo agradecemos mantas. Recordemos que ahora mismo las temperaturas en esas regiones de Turquía pueden estar bajo cero, sobre todo por la noche. Turquía acumula mayor número de víctimas, confirmadas al menos, pero la situación en Siria es también complicadísima. Isabel Villar. Porque las personas ya estaban en una situación mucho más vulnerable que en Turquía tras más de una década de guerra. Aparte de los más de 2.000 muertos, casi 300.000 personas han tenido que abandonar sus hogares solo en las áreas que controla el régimen de Al-Assad. Además, en el norte del país, la zona más afectada por el terremoto, según las autoridades rebeldes que la controlan, no llega la ayuda humanitaria ni por el norte, en la frontera con Turquía, porque las carreteras están afectadas por el seísmo, ni por el sur, porque es una zona de guerra con el régimen. La ONU espera poder hacer llegar ayuda este jueves a través de Turquía y las autoridades turcas trabajan para abrir más puestos fronterizos que permitan el flujo de ayuda humanitaria. Lo ha confirmado el ministro de Exteriores. Y precisamente desde allí, desde Siria, llega este sonido. Es una de las escenas que está dando la vuelta al mundo tras el terremoto. La bebé recién nacida a la que rescataron viva bajo los escombros con el cordón umbilical todavía sin cortar. Su madre había muerto. Según han contado los médicos, la bebé está relativamente bien, se recupera en el hospital, Isabel. Sí, llegó con laceraciones, con heridas, con hipotermia, con los miembros entumecidos por el frío, según el doctor que la atendió en el primer momento. Ahora está estable. Está estable en una incubadora. El vídeo de la niña lo pueden ver en cadenaser.com. Los médicos calculan que nació 7 horas después del terremoto. Su madre murió nada más dar a luz. Aquí en España los socios de gobierno apuran las horas, negocian en estos momentos para evitar mañana un final aún más nefasto para una semana políticamente horrible para el gobierno. Mañana se vota la Ley de Bienestar Animal en el Congreso, Ley de Bienestar Animal que impulsó Unidas Podemos. El PSOE consiguió sacar de la protección específica de esa ley a los perros de caza, porque sabe que le puede hacer muchísimo daño electoral en todas las zonas en las que la caza tiene peso, en el mundo rural. Ahora Unidas Podemos ha presentado una enmienda para presionar al PSOE, en esas están, pero o algo cambia o mañana los socios de gobierno van a votar partidos una ley salida del Consejo de Ministros. Es la división que le faltaba esta semana a la coalición. Ana Fernández Vila. Si Unidas Podemos firma esa enmienda junto a Esquerra, Bildu y Más País en un último intento de convencer al PSOE para que ignore las presiones del lobby de la caza, dicen, y acepte incluir a los perros de caza en la que es una de las leyes estrella del Ministerio de Belarra. Le pido una vez más al Partido Socialista que vuelvan a lo que queremos, yo creo, todas, incluidos los votantes socialistas, que es que se acabe con la impunidad de los maltratadores de animales en España. El PSOE decidió excluir a los perros de caza de la ley con el argumento de que no iban a dejar de lado al medio rural y a un sector tan relevante para la economía del país, dijeron entonces, y ahora se mantienen y no tienen pensado moverse y rectificar esa enmienda que sacaron adelante con el PP, PNV y Vox. Pero algunos aliados amagan con votar en contra, así que hasta ahora los apoyos no están asegurados, aunque el PSOE cuenta con que la ley sí saldrá adelante finalmente. Unidas Podemos no ha querido desvelar su voto, pero en privado admiten que si de ellos depende no van a dejar caer su propia ley, y lo mismo asumen otros socios habituales, según reconocen a la SER fuentes de la negociación. Por lo tanto, un plus de división para los partidos del gobierno asediados esta semana por la polémica política y jurídica de la ley del solo sí es sí. Vamos a entrar ahora mismo en la derivada política, pero es que en la jurídica las rebajas de penas siguen produciéndose. Hoy mismo el Tribunal Supremo ha rebajado de 8 a 6 años la condena a un hombre que abusó sexualmente de un menor que entonces tenía 12 años y con el que contactó a través de Instagram. Pedro Jiménez. La Audiencia de Madrid le condenó a la pena mínima porque tuvo en cuenta la madurez del menor y que prestó su consentimiento para realizar esos actos de naturaleza sexual. Esa pena mínima antes era de 8 años, ahora con la ley de Irene Montero es de 6 y por lo tanto, dice la Sala de lo
Código Penal procede rebajar la pena. Con estas son ya 15 las revisiones del Alto Tribunal. En aplicación de la ley de Irene Montero, en 8 de ellas se ha mantenido la condena anterior. Desde la entrada en vigor de la norma se ha rebajado la condena a más de 460 agresores sexuales. 37 de ellas, cuenta Europa Press, han supuesto la excarcelación del reo. Con esta realidad de fondo y con el PSOE insistiendo en que hay que cambiar la ley para recuperar el subtipo de agresión con violencia dentro de una violación, hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha lanzado a un auténtico carrusel de entrevistas para intentar reconducir las explicaciones que dio ayer aquí en la SER, en Hoy por Hoy, especialmente eso de que la violencia en una violación se prueba muy fácil porque basta con una herida. La ministra de Justicia ha estado primero en Telecinco. Es una ley muy buena, la ley del sí es sí. Luego en Antena 3. Y cuando hemos identificado que había un gravísimo problema, que era el de la bajada de las penas, y ese es el foco del problema, hemos actuado. Y después en La Sexta. Ya sabemos cómo es la política, siempre hay ruido y hay que estar por encima del ruido y hay que estar centrado en lo que se está. Donde sonaba incluso emocionada, pero donde sí se la ha visto hoy claramente tocada la ministra de Justicia ha sido en el Congreso, en la primera sesión de control del año. Yo me siento absolutamente responsable de esta reforma. Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Asumo en primera persona lo que pueda pasar. Está en una posición delicada la ministra de Justicia, en un momento delicado para la coalición. El presidente la apoya, pero dentro del PSOE reconocen que acertada, lo que se dice acertada, ayer no estuvo aquí en la SER. Ima Carretero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer muchos en el PSOE se quedaron preocupados con las explicaciones de Pilar Llop. Decían que no es necesario que haya heridas para que se considere que hay una agresión. Así que hoy la Moncloa ha multiplicado a la titular de Justicia por los medios para aclararlo. Y de paso, al asumir ella en primera persona en el Pleno la responsabilidad sobre los efectos de su propuesta, ha querido marcar la diferencia con el discurso de igualdad. La reforma es de Pilar Llop porque así se lo pidió el presidente del Gobierno, pidió hace tiempo una solución técnica y sobre esa base van a hablar ahora con los grupos, intentando además desviar el foco del choque dentro del Gobierno. No es cuestión de ministerio. Partido Socialista ahora le toca hablar con todos los grupos, pues para nosotros cuantos más grupos la apoyen mejor. Ha intentado rebajar la tensión María Jesús Montero, también los socios parlamentarios, mientras Yone Belarra. Hay dos fuerzas políticas en este gobierno, una fuerza política que cuando se produce una ofensiva defiende los avances, en este caso los avances feministas, y otra fuerza que no, y eso forma parte de la tensión que se ha ido viviendo durante toda la legislatura entre quienes queremos transformar y quienes no. Podemos no ha cambiado el guión y ha continuado llevando al ámbito político el enfrentamiento con el PSOE. Mañana estará en Hoy por Hoy con Ángels a las 8:30 Irene Montero, la ministra de Igualdad. La ley del solo sí es sí ha acaparado también el primer cara a cara del año entre el presidente Pedro Sánchez y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en la sesión de control. Usted preside un gobierno que es una chapuza, un esperpento. Esto parece ciencia ficción, pero es que es real. Y aquí no dimite nadie. Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista. Doy la cara, señorías. Cuando hay un problema, me empeño en resolverlo. En eso nada tengo que ver con ustedes. Pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad. Dicen ahora que son feministas. Bueno, pues si son feministas, retiren el recurso en el Constitucional a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y rompan los acuerdos que tienen con la ultraderecha en distintos gobiernos. Por cierto, en esa sesión de control, los diputados de la bancada socialista han acusado a un diputado del PP, José Ignacio Echaniz, de decirle al presidente del gobierno: estás muerto. Políticamente se entiende. Las cámaras no han recogido el sonido, pero la frase la ha denunciado el diputado socialista José Zaragoza. Sí, literalmente, estás muerto. Ha dicho literalmente el señor Echaniz, estás muerto. Que me parece vergonzoso que en esta Cámara, desde la bancada del PP, se profiera esta amenaza al presidente del gobierno. Justo después de decirle eso a Sánchez, Echaniz ha compartido en redes sociales un artículo sobre las encuestas que dan ganador al PP en las próximas elecciones y pone el texto: Pedro Sánchez, estás muerto políticamente. Y precisamente en el PP, movimiento político relevante el que se ha sucedido a esta última hora de la tarde, Enrique López, que es el consejero de Justicia de Ayuso en la Comunidad de Madrid, Enrique López se da de baja como militante del PP. Este hombre, que es juez de profesión, es consejero de Ayuso, pero tiene una relación muy mala con Ayuso, porque en la guerra Casado-Ayuso él se puso del lado de Casado. Ahora
sabe que en caso de que Ayuso repita como presidente de la Comunidad de Madrid, es muy improbable que lo haga consejero, prepara su vuelta a la judicatura y el primer paso para eso ha sido darse de baja como afiliado del PP, pero va a seguir siendo consejero de un gobierno del partido del que se ha dado de baja. Radio Madrid, Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, sí, él quiere continuar y Ayuso quiere que siga, según fuentes de la Puerta del Sol, que aseguran que todo sigue igual, que Ayuso apoya y respalda a López. De esta decisión personal ya era conocedora la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y esto me va a permitir seguir trabajando mientras cuente con su confianza, con mayor ahínco, con mayor entrega en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Otras fuentes confirman al SER que López se ve fuera de futuros equipos de Ayuso, creen que el ex magistrado del Constitucional rompe ahora el carné del PP para preparar así su regreso a los tribunales. López cayó en desgracia tras desmarcarse hace un año de la rueda de prensa con la que el gobierno regional contraatacó frente a Pablo Casado, que le había hecho a él responsable nacional de justicia en el Partido Popular. López perdió ese cargo con la llegada de Feijóo y nunca consiguió recomponer del todo la relación con Ayuso, a pesar de estar tras la estrategia jurídica del gobierno regional en sus numerosas disputas con el Ejecutivo Central. Por cierto, hablando de Ayuso y de esas disputas, Ayuso ya no solo le hace la oposición a Pedro Sánchez, se la hace a Joe Biden. En su discurso del Estado de la Unión esta madrugada, el presidente de Estados Unidos ha anunciado, entre otras cosas, un nuevo impuesto a los ricos, con argumentos como este. Nunca más un multimillonario no puede pagar menos impuestos que un profesor o un bombero. Dice Biden que el sistema fiscal no es justo, pero Ayuso, que tiene recurrido en el Constitucional el impuesto a las grandes fortunas que ha aprobado el gobierno de España, Ayuso augura que el presidente de Estados Unidos tendrá que rectificar. Si pone en marcha impuestos nuevos contra el capital y contra la inversión, tendrá que rectificar en poco tiempo. Es cierto que no somos modelos iguales. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los Estados Unidos la sanidad es privada. Nosotros, para poder mantener unos excelentes servicios públicos como los que ofrecemos en la Comunidad de Madrid, lo que hacemos es fomentar la recaudación a través de la inversión y de la creación de empleo, de puestos de trabajo. La semana pasada fueron los bancos los que anunciaron beneficios millonarios y esta semana son las petroleras las que están presentando resultados récord a nivel mundial, expoliados por la guerra de Ucrania. La última en hacerlo, Total Energy, ha ganado más de 36.200 millones de euros, que es la mayor cifra de su historia. Javier Ruiz. Buenas tardes, sí, esa cifra no es solo la mayor cifra que ha ganado Total, es que nunca una compañía en Francia había ganado tanto dinero. Total Energies is moving forward. 36.200 millones es el doble que el año pasado. Y si se suman las ganancias de Exxon, de Chevron, de BP y de Shell, todas ellas suman lo que ha ganado un pequeño país, 196.300 millones de beneficios. Es el equivalente a lo que ganaba Ucrania, el PIB de Ucrania, o al PIB de Hungría o de países como Marruecos. Las cifras son estratosféricas, pero sobre todo, dicen los analistas, insostenibles, decía Roberto Scholz, Singular Bank. Para 2023 ya todos los analistas están esperando recortes de resultados entre el 15 y el 20%. Pero más allá de lo que pase en el futuro, nunca las compañías petroleras habían ganado tanto, más del doble que el año pasado. Y están causando furor en los grupos de WhatsApp las palabras de la vicepresidenta económica Nadia Calviño hoy en el Congreso, diciendo que ella sí nota en su cesta de la compra los efectos de la bajada del IVA. Todavía no tenemos los datos detallados de cómo ha evolucionado el precio de los alimentos en enero, pero en efecto, señoría, la compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Es cierto que, como todos los españoles, yo busco las ofertas, silencio, por favor, de temporada, y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios. Y destacadas también las palabras del ministro Escrivá, hoy que les estamos contando cómo la Seguridad Social ha dado instrucciones a sus trabajadores para que reduzcan el tiempo de las consultas de los ciudadanos para descongestionar el sistema ante el colapso que sufre la atención. En una circular interna, el Instituto Nacional de la Seguridad Social pide a sus trabajadores que optimicen el modelo de atención, reduciendo el tiempo de duración de las visitas a los 15 o incluso a 10 minutos. Antes era una cada 20. No hay ningún ciudadano que tenga una urgencia en la Seguridad Social que no se le atienda inmediatamente. Así de tajante lo decía el ministro Escrivá. Y lo he podido comprobar yo en todas mis visitas. Pero en la visita que hemos hecho al Centro de Atención de la Seguridad Social en Vallecas no hemos visto lo mismo. Pilar salía indignada porque no le llega la pensión de su hijo con discapacidad.
Y me dicen que es que se ha traspapelado. En el camino se han debido de perder. Falta gente para meter datos, así me ha dicho. Y falta gente también para coger el teléfono. Venía sin cita, porque es imposible. Pides citas telefónicas y directamente te sale una locución diciendo que no existe cita para tu código postal. El Ministerio de Seguridad Social asegura que están intentando recuperar una plantilla que se redujo en un 23% en la anterior crisis, pero de momento la recomendación es recortar el tiempo de atención. Araldo trabaja en Sevilla y es delegado de CESIF. Una persona que viene a jubilarse, una persona que viene a exponer la problemática del ingreso mínimo vital, toda esa atención no puede depender de 10 minutos, un cuarto de hora de atención. Los sindicatos solo piden trabajar. Martín Lanzat, de UGT. Un trato digno a la ciudadanía. Hoy mismo el ministro Escrivá ha dicho que en su mandato se han creado 5.000 plazas nuevas. 5.000 plazas nuevas. Pero los sindicatos aseguran que son necesarias al menos el doble. Información de Elsa Llorente. Y se espera que dentro de media hora más o menos aterrice en París Zelensky, el presidente de Ucrania. Se va a reunir allí en la capital de Francia con el presidente francés Emmanuel Macron y con el canciller alemán Olaf Scholz. Va a aterrizar en París con origen Londres. Viene de allí, se ha visto esta tarde con el primer ministro Rishi Sunak, también con el rey Carlos III. No es casualidad que sea Londres la segunda ciudad que pisa Zelensky desde que comenzó la guerra. La primera fue Washington, porque Reino Unido es el segundo país que más material militar ha enviado a Ucrania después de Estados Unidos, y además es el primero que envió sus tanques. Hoy Zelensky le ha vuelto a pedir al primer ministro británico aviones de combate. In Britain, the king is an Air Force pilot. En Reino Unido el rey es piloto, pero en Ucrania los pilotos son los reyes. Esto ha dicho Zelensky, insistiendo en el tema. Pero el primer ministro británico le ha dicho que ya veremos, pero que a corto plazo no les va a enviar sus cazas. Porque dice, el primer paso es entrenar a los pilotos ucranianos y eso va a llevar su tiempo. Lo cierto es que a día de hoy no hay ningún consenso en la OTAN ni en la Unión Europea para hacer ninguna entrega de los cazas que pide Zelensky y que los quiere de forma inmediata. Y en Estados Unidos el Pentágono ha confirmado esta tarde, a preguntas de la cadena SER, que el FBI mantiene abierta la investigación sobre los sobres con explosivos recibidos en la Embajada de Ucrania en Madrid y en otras oficinas diplomáticas aquí en España. Hay ya un detenido por este asunto, un jubilado de Miranda de Ebro, pero el Pentágono asegura que siguen colaborando con España. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, ha explicado a la cadena SER que Estados Unidos continúa cooperando con España para esclarecer lo ocurrido, que el FBI sigue investigando el asunto y ha querido remarcar sobre todo la rápida reacción de las autoridades españolas tras recibir las cartas. We are obviously grateful to Spanish authorities for the quick action that day. Sin embargo, Kirby no confirma aún quién está detrás de estas amenazas, a pesar de que un artículo del New York Times de hace unas 2 semanas más o menos aseguraba que funcionarios americanos y europeos la relacionan con un grupo supremacista ruso. I'm afraid I cannot confirm any of the specifics since it's currently under investigation. Kirby ha mencionado también al cuerpo diplomático estadounidense en Madrid. Ha insistido en que el gobierno americano se toma muy en serio la salud y el bienestar de su personal. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. ¿Por qué nos agarran esas imágenes? ¿Porque nos distrae el desastre de nuestros días grises e irrelevantes? ¿Porque nos imanta la tragedia ajena ya que somos unos miserables? ¿O es que nos inquieta el dolor porque compartir está en nuestra naturaleza? Nos subyuga el heroísmo solidario porque admiramos el valor y el riesgo y nos enternece la aventura humana. Una catástrofe prodiga las aventuras humanas, las de los equipos de rescate, forzando todos sus límites. Los esfuerzos de miles de profesionales tan agónicos como terminales son muchas de las víctimas. La lucha prácticamente imposible contra pirámides de ruinas, cascotes, cemento reventado. El dueño de un restaurante entregando centenares de tazas de caldo, porque sí. Una niña salvada por el periodista que olvida por un instante su bolígrafo y un bebé rescatado con el cordón umbilical que aún le une a su madre muerta. Los perros detectores del pueblo vecino, erguidos, impacientes y siempre, siempre, siempre las médicas y los enfermeros con sus batas blancas, dándolo todo, a cambio de poder cumplir su deber.